Muy buenos días. Buenos días. En esta fría mañana, 6 de la mañana, Sí. ¿verdad? Ayer nos explicaron el Evangelio de San Juan, capítulo 7, del versículo 32 al 52. Los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Recordemos que estaban en la fiesta de los tabernáculos y había gran alboroto. Les había dicho anteriormente que ellos tampoco cumplían la ley porque circuncidaban el sábado. Lo querían prender porque Jesús había levantado a un paralítico. Y los fariseos envían a los alguaciles. Versículo 35, ¿quién me lo lee? Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿A dónde se irá este que no le hallamos? ¿Se iría a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Porque Jesús les había dicho que lo buscarían y no lo encontrarían, ¿verdad? Que a donde pudiera él no podrían, donde iría él no podrían ir aquellos hombres que lo buscaban. Dice la Escritura que les dijo Jesús, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto se refería, como nos explicaron, al Espíritu Santo. Unos decían: este es el Cristo, y otros decían: este es un profeta. Cuando regresan los alguaciles con los fariseos y les reclaman los fariseos por qué no lo detuvieron, dice: es que nunca hemos escuchado hombre que habla como este. Se maravillaban de cómo hablaba Jesús. Ahí estaba Nicodemo. Nicodemo les dice: es necesario que antes de que se juzgue, se escuche. Así lo dice la ley. Y ellos le respondieron, versículo 52, por favor, Irma. 52. Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Entonces lo acusan a Nicodemo. Nicodemo es aquel personaje que había ido a ver a Jesús y Jesús le había dicho que era necesario nacer de nuevo. Capítulo 8. Carmen, por favor. Que nos escuchen en Italia y en el barco. Buenos días. Pues vamos a ver este capítulo 8, pero antes vamos a hacer una oración. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por estar en este momento, Señor, aquí en casa de oración. Dándote gracias por este amanecer, dando gracias por un día más de vida que nos das, Padre. Que iniciamos, Señor, conociendo más de ti. Que iniciamos, Señor, escuchando tu voz, escuchando, Señor, de tu palabra, tomando de tu alimento, Señor, para que ese espíritu se llene cada vez más y que de verdad seamos esa luz, Señor, que tú nos indicas en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar leyendo, yo creo, de 2 en 2 versículos. Va a ser ahorita del versículo 1 al 30. Por favor, pastor. Sí. Capítulo 8. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida
acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: ¿tú das testimonio acerca de ti mismo? Tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo el que me envió el Padre. Juanita. 17. Sí. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Sí. Por favor, Otra pastor. vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto habla el mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo: pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Pastor, sí. Porque el que me Porque envió, el que me envió conmigo está. No me han dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él de estas cosas, muchos creyeron en él. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vemos cómo en el capítulo 7, los últimos versículos nos dicen, ¿verdad?, que no lo siguieron, cada uno se fue a su casa, y a pesar de que les hablaba con la verdad, pues bueno, ellos no se volvieron a él, simple y sencillamente se retiraron. Yo siento, ¿verdad?, que es la forma como a veces, o sin conocer todavía de la palabra, le damos esa espalda a Dios, aunque pretenda la gente hablarnos de Él, de Jesús, como que no nos interesa, ¿verdad? Él se fue al Monte de los Olivos, es un lugar a donde Jesús realizaba frecuentemente sus oraciones. Dice el versículo que sigue:
bueno, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al Monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Al otro día la gente al verlo en el templo se acercó para que les diera de esas enseñanzas. En el versículo 3 dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Los maestros de la ley y los fariseos pues llevaron a esa mujer ante él y le dicen, ¿verdad?, que la vieron en el acto mismo de la relación sexual con un hombre con el que no estaba casada. Eso se le llama adulterio, ¿no? Tener relaciones sexuales con alguien que no es el esposo o la esposa, en el caso del hombre. Y en uno de los mandamientos que dice en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. O sea, había una indicación, ¿verdad?, en la ley de que no se adulterara. Quiere decir que ella no estaba haciendo lo correcto y en eso la sorprendieron, en un acto que no era lo indicado, lo correcto. Ellos insistían en cuestionar a Jesús cuando le dicen, ¿verdad?, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y pues ellos estaban muy molestos y en sí asumían una actitud así como de provocación, como de a ver en qué se equivoca, ¿verdad? Insistían en tenderle en especies como de trampas para que cayera en contradicción o en injusticia. O sea, al estarle preguntando, pues ellos esperaban a ver qué respuesta da, ¿no? Para ver si él o se contradecía de acuerdo a la ley o estaba cometiendo una injusticia. Hasta le hablaron con mucho respeto cuando le dicen Señor. Si ellos en su corazón pues no lo concebían como tal, pero ellos tenían una intención, ¿no? A ver en qué cae él. Y en la ley nos mandó, en el versículo 7 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Pues querían ellos sonar convincentes mencionando lo que decía la ley, ¿verdad? Así como nosotros sabemos y tenemos que aplicar de esa ley a esta mujer que pues está en pecado. En Levítico 20:10 dice, si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Y en Deuteronomio 22:22 dice, supongamos ahora que alguno llega a tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. En tal caso, los dos deberán ser condenados a muerte. Así se acabará la maldad en Israel. Pero no estaban siendo justos, puesto que llevaron nada más a la mujer, ¿no? Solo la llevaban a ella y no al hombre. Entonces, si ellos realmente hubieran querido que se aplicara la ley, tenían que haber llevado también al adúltero. Aquí vemos que conocían la ley, pero pues como nos ha enseñado aquí el pastor, nos menciona mucho eso, ¿verdad? Pues hay que escudriñarla, porque hay que conocer exactamente y aplicarla tal cual, ¿no? Conocer la palabra de Dios. Y pues aquí se veía que la estaban manipulando a su conveniencia, puesto que ellos tenían otra intención para con Jesús. Lo que realmente pretendían era poner en conflicto la vida de Jesús al esperar su respuesta. Las piedras, pues se sabe que las utilizaban para matar a la gente, ¿no? A los adúlteros en este caso, porque se está viendo el caso de adulterio. Y pues ellos llevan preparados, ¿no?, para aplicar la justicia, entre comillas. Pero espiritualmente hablando, las piedras, pues nosotros también, ¿no?, como humanos podemos aventarlas a las personas que a veces pues podemos estar enjuiciando, criticando, haciendo rumor acerca de ella o de sus actitudes, cosa que no es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque agreden el corazón de esas personas que pues a lo mejor que para nosotros están cometiendo pecado, que no va de acuerdo a mi manera de pensar, la conducta de esa persona, y empiezo yo a enjuiciar, pues es como estar levantando piedras, porque es estar lastimando a la persona, ¿no? Y eso pues no debe ser. Dice, más esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Querían ponerlo a prueba y tener de qué acusarlo, pero pues no les contestó, solo se inclinó y escribía en tierra con el dedo. Aquí en la palabra no se dice qué era lo que escribía, pero quizá pues
era algo relacionado con ellos, ¿no? Ellos, los acusadores. Yo en algunos textos vi que decía que quizá estaba escribiendo el nombre de los que la estaban juzgando con los pecados que ellos cometían, porque pues él sabía, él los conocía perfectamente, ¿no? Entonces quizá estuviera escribiendo el nombre de ellos y sus pecados, o quizá los 10 mandamientos, o también algo que me gustó, que a lo mejor estaba escribiendo, ella es mi hija amada. En Jeremías 17:13 dice, los que te abandonan quedarán avergonzados, desaparecerán como el polvo que se lleva el viento. Entonces, bueno, pues aquí escribió algo quizá que a ellos los haya avergonzado, ¿verdad? Porque pues ellos mismos vemos cómo se retiraron. Dice en el Salmo 98, pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros hierros, los hierros son los errores que cometemos, así les llama, porque transgreden las normas morales, cuando estamos cometiendo pecado, ¿no? A la luz de tu rostro, o sea que quizá estuviera escribiendo él algo que a ellos los hizo recapacitar, quizá los hizo pues pensar, ¿no? En que, con qué cara estamos haciendo esto. Con esto desarmó a todos, pues la conciencia los acusaba. Se retiraron del lugar en el que estaban enjuiciando. Con este pasaje, nosotros pues aprendemos, o debemos aprender, es una enseñanza que nos están dando, ¿verdad?, en la palabra, pues de que no debemos fijarnos en los errores de los demás, sino en los propios. Los dejó solos con su conciencia, para que se examinaran a sí mismos. Como dice en Romanos 2, en forma general, dice, a cada cual lo instruye su conciencia, ya que Dios ha dejado su ley escrita en el corazón del hombre. Jesús descubre nuestra conciencia ante su luz. Él puede leer nuestros corazones como si fuéramos un libro abierto. Él lo sabe todo, Él nos conoce. A veces, aunque, pues quizá, ¿no?, yo como ser humano quiera aparentar otra cosa ante los demás, pues el que realmente sabe quién soy es Jesús, es Dios. Entonces, somos esos libros abiertos para Él, no lo podemos engañar, no podemos estarle así como que queriendo convencer de que yo soy este tipo de persona, sabiendo que Él quién soy realmente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que lo más correcto y lo más funcional es, en lugar de analizar la conducta de él de allá enfrente, analízate tú. ¿Quién eres? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te estás expresando? ¿Verdad? Si es de corazón o nada más de apariencia, porque pues sí es bien importante el que sepamos actuar de corazón. Esa conciencia siempre nos indica cuando estamos haciendo mal, cuando no estamos en lo correcto. Hay algo, hace una vocecita interior, ¿verdad?, que dice, esto no está bien. Conozcamos o no conozcamos de la palabra, porque yo sí estoy convencida de que eso sí existe en uno. Cuando estamos equivocados, sabemos que estamos equivocados, pero bueno, de alguna manera nos cubrimos, pero ante Jesús y ya, conociendo de la palabra de Dios, pues ya menos lo podemos hacer. En los versículos 10 y 11 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por otro lado, tenemos que la mujer no se justificó, pues ella estaba ahí, como quien dice, en el centro, ¿verdad?, de ese lugar a donde la fueron a presentar como pecadora, como adúltera. Tampoco se defendió. Se mostró avergonzada al estar ahí, pues yo me imagino ahí tirada, ¿verdad? Debe haber estado con el rostro en el piso, avergonzada, quizá arrepentida, reconociendo su error o su pecado. Y se puede observar en este pasaje que así nos encontramos en ciertos momentos de nuestras vidas a solas con Jesús. El pecado frente a la santidad. Yo escuché también esta frase y me gustó mucho, ¿no? El pecado frente a la santidad, porque efectivamente cuando estamos nosotros mostrándole a Jesús ese arrepentimiento y decirle, estoy arrepentida por esto,
Eso es el pecado, ¿verdad? Que le estoy presentando a Él, que es pues, santo. Pero reconociendo nuestros errores, postrados ante Él. Y lo más maravilloso de todo esto es que Él nos perdona, así como perdonó, ¿verdad?, a la mujer adúltera. Y pues así es como se cumple el papel exclusivo de Jesús, que es el que podía condenar, porque pues Él no era pecador como los demás, ¿no? Él sí podía condenar, sin embargo no lo hizo, no juzgó, simple y sencillamente. Tampoco desconoció el pecado, pero lo perdona y pues entonces le dice que no peque más. Eso es lo que nos está diciendo constantemente al escuchar nosotros sus enseñanzas, ¿verdad? Compórtate como debe ser. Eres salva, pero compórtate como debe ser, ¿no? En Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, cosa que Jesús cumplió al haberle dicho a la mujer adúltera pues que se fuera, que no la condenaba, ¿verdad? Pero que no pecara. Entonces, Él está cumpliendo ahí también. En Juan 3:17 nos están confirmando que no condena. Y no olvidar pues que Él se paró entre nuestros acusadores y la cruz del Calvario para que no fuéramos condenados. En esta sección podemos ver cómo el amor, la gracia y la misericordia se está manifestando en todo su esplendor, ¿verdad? Y además ese amor, esa gracia, esa misericordia, pues son para siempre, no es nada más por el momento. Ya te equivocaste en esto, ya pecaste en esto, ahí se muestra la misericordia y ya no, es para siempre. En el versículo 12, es otra sección a partir de donde dice Jesús, la luz del mundo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús vuelve a su enseñanza y aquí les dice a los que pues ya le estaban escuchando en el templo, ¿verdad?, que Él es la luz del mundo, que el que lo siguiera no andaría en tinieblas, sino que tendría la luz de la vida. Y bueno, también esta bendición es para nosotros. En Mateo 5:14 dice, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Les estoy leyendo versículos de otra versión. Dice, si Jesús habló así, es porque el mundo está en obscuridad. O sea, Dios sabe en qué condición nos encontramos como humanidad, ¿no? Entonces, siempre nos hablará en función de lo que se está manifestando en la vida misma. Y Él puede aclarar la mente de las personas. En realidad, la mente humana está entenebrecida cuando hay ausencia de Dios. Cuando no conocemos de Dios, pues es real que nuestros actos van a ser pues así entenebrecidos, porque nuestra mente no está iluminada, ¿verdad?, por ese Dios. Y pues el que lo siga sí estará alumbrado por esa luz que es Él. Así es que aunque haya tribulación, yo creo que sí, cuando ya nosotros conocemos de Dios y estamos en esa comunicación, en ese constante pues hablar con Él, efectivamente se manifiesta esa luz a través de que cuando estamos pasando por pruebas, un problemita, alguna tribulación, a pesar de eso sí sentimos ese gozo interior, esa paz, así como a lo mejor hay una angustia, una preocupación, pero es momentánea, porque vuelve a nosotros, al estar nosotros acudiendo a Él, ¿verdad?, esa tranquilidad que a veces como que no la entendemos, que decimos, ¿cómo a pesar de esto estoy sintiéndome así?, ¿no? Con la luz, bueno, y también vemos que con la luz, y sí es cierto, gracias a Dios la bondad la vemos a pesar de lo que estemos pasando, y la maldad la podemos ver con misericordia. Pues la misericordia sabemos que es el carácter compasivo del amor de Cristo. Es cuando logramos separar el pecado del pecador, cuando aborrecemos el pecado, pero no al pecador. Cuando nosotros pues tenemos alguna situación ante alguien, yo ahorita me gustó mucho leer esto y digo, de verdad darle gracias a Dios. Yo ahorita viví una situación con mi hija respecto a una persona que le estaba creando problemas y ella me hablaba y lloraba, pero yo le decía, vamos a hacer mucha oración por ella.
y vamos a hacer mucha oración. No la veas con ojos de coraje, hija. A mí Dios me está indicando que ore mucho por ella, como que siento en mi corazón que hay mucho sufrimiento en esta señora. Y pues ella me decía, sí, mami, y gracias a Dios pues se han resuelto las cosas de una manera maravillosa, y que yo le doy gracias a Dios. Y ella me decía ayer, voy a seguir orando por ella, te lo prometo. Y yo digo, es que de verdad yo no pude sentir coraje hacia esa señora que le estaba ocasionando problemas a mi hija, sino yo decía, sí me duele, porque la veía yo llorar, ¿no? Pero tiene que salir adelante esto, porque ahí no hay una situación así, a donde se esté ensañando ella, o sea, también que no, si se hubiera dejado llevar por los malos pensamientos, por los malos sentimientos de esa persona, a lo mejor hay otros resultados. Sin embargo, cuando hay esa luz y cuando decimos, hazlo así, ilumina tu vida, ¿no? Quita esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, y vas a ver otros resultados, y los hay, eso es ciertísimo. En el versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Para que el testimonio de alguien fuese creíble, pues tenía que haber un testigo, una persona que dijera efectivamente esta persona es así, ¿no? Entonces eso era lo que ellos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero, porque decían, ¿quién te respalda, ¿no? Dando ese testimonio. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y de a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, o sea, el Padre. Les dice que no necesita testimonio de otro hombre, ya que él da testimonio porque él es la verdad, aunque ellos no lo reconocieran. El hombre que no es espiritual solo juzgará según criterios humanos, y Jesús lo hace basado en la verdad, ya que tal juicio venía del cielo según la valoración de Dios. O sea, él sí estaba consciente de que su juicio pues no estaba siendo en la carne, no era humano, ¿no? Sino que venía de Dios, cosa que ellos pues no le entendían. O sea, ¿por qué nos está hablando así, no? En el versículo 17 dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Aquí nuevamente él da la razón por la cual su testimonio era verdadero. Simple y sencillamente el Padre daba testimonio de él. Era bien concreto, ¿no? Él es el que da testimonio. Cosa que cuando pues uno no está en ese espíritu, de verdad hay cosas que no se entienden. Yo cuando leía la Biblia, así, ¿cuál Biblia? Nada más así para rapitos, decía, ay, son puras tonterías. Yo así lo pensaba, ¿no? Cuando empecé a leer, pues a través de que ya estaba yo congregándome en una iglesia, pues no le entendía nada. Yo decía, ¿quién sabe qué dice esto? O yo hacía mis juicios, ¿no? Qué exagerado, qué malo, qué esto, qué contradictorio, yo hacía mis juicios. Sin embargo, ya el hecho de saber o irse adentrando, pues realmente sí ahí se manifiesta, ¿no? Ya se abre la mente, se abre pues ese entendimiento, ¿no? Y eso pues es gracias al Espíritu Santo, el Espíritu que ya está presente en nosotros, ¿verdad? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Ellos pues quizá pensaban en José. ¿Quién era para ellos el papá de Jesús? José. Por eso le preguntaban que dónde estaba su Padre. No sabían que Jesús le llamaba a mi Padre a Dios. Él sí sabía, ¿no? Dios era su Padre. Y esa misma relación que nosotros tenemos con Dios por medio de la fe en Cristo, relación que ellos no entendían por no creer en Él, en Jesús. Jesús pues repetía y repetía una y otra vez que creyeran en Él, pero simple y sencillamente no estuvieron dispuestos. Dicha relación que tenemos pues, con Él, ¿verdad? Se confirma en Juan 20:17 que dice, Jesús le dijo a María, no me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero dile a mis discípulos
que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. Es algo que también nos dirige a nosotros, ¿verdad? Es nuestro Padre, es nuestro Dios, al igual que de Él. En la frase, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, este es un punto decisivo en el que podemos observar que no hay vías intermedias, o sea, así como para llegar a Dios a través de alguna imagen, a través de, no sé, de algún amuleto o qué sé yo. No es a través de eso, simple y sencillamente creyendo en Jesucristo, nosotros ya tenemos esa comunión, pues ese enlace, esa conexión con Dios, ¿verdad? Y bueno, pues todo esto lo habló él en el lugar de las ofrendas, en el versículo 20 dice, enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Entonces esto lo habló ahí a donde habían llevado a la mujer adúltera, y viene otra sección a partir del versículo 21 donde dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Aquí podemos notar, pues en estos líderes judíos, la falta de comprensión. Ellos seguían sin entender, ¿no? Y además molestos, ¿por qué habla así? Entonces, les enseñaba que él lo que pretendía decirles es que iba a Jerusalén a morir en manos, pues de los que iba a morir, y que estos mismos líderes religiosos lo entregarían, que moriría una muerte redentora por los pecados del mundo. No se iba a suicidar, pero entregaría su vida para rescatar a muchos. Nuevamente, ¿no? Lo literal, lo textual, lo mundano. ¿Que se irá a quitar la vida o por qué está diciendo eso, no? Y él pues no hablaba así, él hablaba en espíritu. En el versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo de arriba. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. En el 24 eso, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En 1 Corintios 2:14 dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. El conocimiento divino es diferente al del mundo, es celestial. Esto quiere decir que solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas. Esto es lo que Jesús les estaba diciendo. Les menciona la consecuencia natural del pecado, que es la muerte. O sea, si ustedes siguen pecando, morirán, pero no se refería a una muerte física, sino una muerte espiritual. Muerte espiritual, pues es la que nosotros antes de conocer de su palabra, creo que pues la vivimos, ¿verdad? Cuando estamos en esa desesperación, tristeza, enojo, frustración, etcétera, etcétera, o cometiendo peores errores, pues es porque estamos en una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no creemos en Jesús, no queremos escuchar de su palabra, no queremos conocer a Dios. En el versículo 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Ellos insistían, ¿verdad? Persistían en desconocer a Jesús con las preguntas, ¿dónde está tu Padre? La pregunta que se hacían ellos, ¿no se matará a sí mismo? Y le preguntan, ¿tú quién eres? Y él siempre persistió también en decir que era el Mesías, el Salvador del mundo. En el versículo 26 dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Siempre les dijo que hacía que él hacía y decía lo que el Padre quería que hiciera y dijera. O sea, él les hablaba de su obediencia hacia Dios, él les hablaba pues que sí se sujetaba, ¿no?, a las indicaciones, pero no le entendía, pues no quería escuchar nada de eso, ¿no? Que el Padre lo había enviado y que hacía la voluntad del Padre, no no era cosa de él, ¿sí?, sino que mostraba que la palabra de Dios era su guía.
la que tenemos nosotros también que exponer esa palabra de Dios como nuestra guía de vida. Y que no sea nada más producto de nuestro propio intelecto. A veces pensamos que nuestras grandes ideas maravillosas son las que por las que logramos ciertas cosas, ¿no? Y no es cierto, siempre va a ser si estamos bajo esa obediencia, haciendo la voluntad de nuestro Señor. En el capítulo 27 dice, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Siguieron sin comprender el verdadero sentido de sus palabras, ya que eran del mundo. Era de esperarse que no entendían estas verdades celestiales y espirituales. En el 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí Jesús se refería a la profecía de Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Jesús se refería con esto a su crucifixión, a su coronación, que todavía está por cumplirse. Él estaba hablando del presente, del futuro, pero pues no, ellos siguieron sin entender. En el 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En el 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Con esto vemos que él pues estaba firme en obediencia, en pues estar siempre con esa presencia, ¿verdad?, de su Padre en él, y aún así, y ya así creyeron en él, pero no todos. Entonces, así a manera de conclusión, vemos que así como hoy nosotros creemos en su palabra, y por medio de su sacrificio hemos llegado a ser salvos y somos constituidos hijos de Dios, provistos de una nueva naturaleza y herederos de un reino celestial. O sea, todos esos beneficios, todas esas bendiciones maravillosas, de verdad grandiosas, y pues que yo en lo personal tengo que valorar mucho. Cuando el pastor dijo, vamos a leer el libro de Juan y así medio elogié, dije, ay, son puras historias, ¿no? Nuevamente, pero pues son historias que de verdad a mí me mueven a veces hasta las lágrimas cuando estoy leyendo, y a darle gracias. Eso que dijo el pastor el sábado, es cierto, darle gracias por todo absolutamente. Y bueno, pues yo en este momento le doy gracias a mi Padre Santísimo por haberme permitido estar aquí, pues en ese intento de aprender cada día más y más de lo que Él tiene para mí, para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Qué bonito, en ese intento de aprender que estamos intentando. Bueno, ¿algún comentario? Este capítulo es de preguntas a Jesús, ¿eh? Como lo mencionaba Carmen. Todo el mundo le preguntaba. ¿Qué pasa con la mujer? Bueno, primero, ¿dónde estaba Jesús? En el Monte de los Olivos. ¿Qué hacía ahí? Oraba. Entonces, quiere decir que... ¿Y qué es la oración realmente? La comunicación con Dios. Por eso él sabía la voluntad del Padre, porque tenía una comunicación diaria todos los días, a cualquier hora. Ahora, le presentan a una mujer en adulterio. ¿Por qué a él? Carmen nos comentaba. ¿Por qué a él? Porque pues, los fariseos, quienes la presentaron fueron los fariseos. Y lo hacían para ver en dónde se equivocaba, para así tener una justificación. ¿Pero quién juzgaba? O sea, ¿cualquiera podía juzgar? ¿O sí? Los sacerdotes, creo. ¿Mandé? Sí, pero en ese entonces alguien que lo encontraban en un delito, ¿a quién se lo llevaban?
¿Mande? Al Sanedrín. Era lo que juzgaba y decía, sáquenla y apedréenla. ¿Por qué se la llevan a Jesús? Dice que para tentarle. Pero en la mente, ¿qué pudo haber dicho Jesús? Si tú hubieras estado en su posición. Júzgala tú. Llévala Llévala a donde tú. se debe de juzgar, ¿o no? ¿Quién soy yo para que te diga que la apedrees? Entonces, ¿están reconociendo la autoridad de Cristo? Sí, Sí. ¿Que Él puede juzgar? sí. Conscientemente o inconscientemente, ¿verdad? Yo creo que más conscientes. Están reconociendo una autoridad que Él puede juzgar. Ahora, ¿qué decía la ley? Que deberían de morir ¿quién? Ambos. Los dos, dice, la hemos encontrado. Para encontrarla tengo que haber habido otro personaje. No estaba. Entonces, aquí faltaba, no se podía juzgar a uno nada más, eran ambos. De ahí empezamos mal. ¿Qué hace Jesús? Se inclina al suelo. No sabemos, ¿verdad, Carmen, exactamente lo que escribía? No nos dice. Pero comienza a escribir. Bien. Pero yo creo que él les estaba escribiendo en tierra la ley, porque la ley les fue dada en piedra, pero ahora en tierra. Esa palabra ahora era para ellos. Estaba escribiendo adúlteros, mentirosos. No lo sabemos. Bueno, es porque Eso sí no lo dice. porque Simplemente Moisés dice que escribía en que tierra. escribía la ley para que ellos fueran redactados. No lo sabemos. ¿Qué fue? Se levanta y ¿qué les dice? ¿Quién me lo lee? Para que no inventemos. Y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. El que de vosotros, fíjate lo que hace la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Dice que penetra, y Daniel Betancourt se la sabe de memoria. Penetra al alma, rompe el alma, las coyunturas, los huesos, hasta el tuétano. La palabra de Dios rompiendo. Dijo Carmen, la santidad, ¿cómo dijiste? El pecado frente a la santidad. El pecado frente a la santidad. Cuando tú ves la pureza de Dios, no te desgarra el alma, dices, ¿por qué peco? ¿Por qué pequé? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué maltraté? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, lo que sale de su boca es como una espada aguda que está penetrando el alma. Entonces, de vosotros, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Cualquiera lo pudo haber dicho, pero en la boca del Maestro, del Dios Todopoderoso, porque Él dice, no hablo lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me envió a decir. En la boca de Dios, eso rompe cualquier cosa. ¿Qué sucede con Jesús inmediatamente? Por segunda vez se inclina. ¿Tendrán una relación la inclinación? ¿Por qué se inclina dos veces? ¿Por qué se agacha dos veces ante la multitud? La grandeza de rodillas ante el pecado. La mujer tirada. Jesús bajándose hasta lo vil y lo pecador para poder rescatar el pecado. Del lodo cenagoso nos sacó el Señor, de lo vil, de lo menospreciado. Entonces Jesús, el Cordero, tiene que bajarse y hacerse pecador igual que ella. Nada más había dos personas en la tierra, tirados en la tierra. La mujer, la pecadora, y la persona que iba a pagar el precio por ella, Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eran los dos personajes que estaban. Entonces Jesús se puso a tu nivel, a mi nivel, para poder rescatarme de mi pecado. ¿Qué sucede con la segunda vez que se levanta? ¿Alguien me ayuda? En
Ahí tantito. ¿Quién se fueron primero? ¿Por qué? Más pecado, más tarde. Entre más edad, probablemente más pecado. Van a acumular. Se van a acumular. O más conciencia en el pecado, ¿no? ¿Mande? Más conciencia, más conocimiento. Más, bueno, aquí hay un punto muy importante, acabas de tocar. ¿Tendrían conciencia del pecado? Pues ¿Qué hace la palabra? a conveniencia la palabra. ¿Qué hizo la palabra? Y entonces la conciencia comenzó a actuar. Entonces tuvieron conciencia. Porque antes no, antes decían, ella es pecadora, mátala. Pero a través de la palabra, caray, esto es pecado. Todo lo que he hecho es pecado. Y entre los más viejos, híjole, he pecado mucho. Entre el más jovencito, pues no creo que sea pecado. Ah, sí, creo que sí es pecado. Poquito. Entonces se fueron retirando. La conciencia. ¿Qué pasa con la conciencia? ¿Se puede cauterizar? Decía Pablo. A ver, búsquenme Efesios. Primera Timoteo 1:5. Y le voy a pedir a Ramón que me busque Primera Timoteo 4:2 y a Enrique Efesios 4:19. A lo mejor, 1:5. ¿Sí? a lo mejor se acordaron como conocían la ley y todo eso, y todo lo que había hecho el Señor Jesús. A lo mejor cuando el Señor les dijo que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, a lo mejor se acordaron de Corazín y de Betsaida. Cuando dice en Mateo 11, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho, vosotros tiempo hay que se hubieran arrepentido y en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Habla del día del juicio, que el juicio va a ser más tolerable para ciertas ciudades que para ellos. A lo mejor se acordaron del juicio que viene contra estas ciudades porque no se arrepintieron. No lo sabemos. Todos los milagros que había hecho. Aquí lo están tratando de tentar. Si él decía, mátenla, ¿quién eres tú para decir que la maten? Claro. Te está tomando una autoridad. ¿Y dónde está la pareja? Deberían de juzgarse los dos. Entonces estaban tentándolos, ¿no? ¿Quién tiene 1 Timoteo 1:5? Pues el propósito de... Desde el 1:4. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que la edificación de Dios que es por fe. Así que te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es lo que nos dice? Cuidado con todas las cosas, con todas las historias que estás escuchando, con tu vida. ¿Qué escuchaban los que le acusaban a esa mujer? Historias. No tenían el conocimiento. Falta de conocimiento perece mi pueblo, ¿verdad? Falta de conciencia. ¿Quién me lee? ¿Ramón? Efesios 4:19. ¿El primero, Ramón? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es 4:2. 4:2. Primero Timoteo. Bueno, Efesios, por favor. 4:19 desde el 18 dice, Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque no hay conciencia, ¿verdad? ¿Qué hace el conocimiento? El conocimiento te va a dar conciencia, ¿o no? Por ejemplo, si te acercas a la gasolina y todo el mundo está con los celulares y todo el mundo jugando, alguien te debe decir, espérame, esto va a prender. Pero si no han visto algo de eso,
No hay conciencia, no hay conocimiento. Se perdió, se cauterizó la conciencia. ¿Qué estaba pasando con estos hombres? Cuando entra la palabra, hay conocimiento de su historia, de su pecado, y la conciencia comienza a actuar. ¿Qué es lo que te va a regir si hiciste bien o mal? Dijo Carmen, todos sabemos cuando hacemos bien o hacemos mal. A veces nos hacemos guajes y seguimos haciendo el mal, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando él se levanta por segunda vez? Entonces, ¿la mujer sigue en el suelo? Sí. Y entonces él se levanta. ¿Y qué le dice? Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condena. Adelante. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces la santidad, ¿quién nos va a condenar? Dice ahí en Proverbios, que me condene y me juzgue. El justo es un bálsamo para mi alma, pero que me condene el injusto es aberración. No me puedes condenar si tú no eres justo. Por eso el juez debe ser una persona impecable, ¿no? Un magistrado limpio de conciencia, que pueda condenar. Pero si no, el único que podía condenar, ¿quién era? Cristo. Ahora, ¿Cristo está de pie o no? Ya se levanta. ¿Por qué? Ya cargó en la cruz. Ahora se levanta a juzgar. Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos en la segunda venida. ¿Cómo va a venir? Ya no va a estar al nivel, sino va a venir como juez justo, ¿verdad? Como rey y señor de toda la tierra. ¿A quién se le dio nombre sobre todos los nombres? Entonces, ¿a quién merece la gloria? Jesús, ¿verdad? Y ella lo llama Señor, le da toda la autoridad. Los fariseos y las personas le llamaron Maestro. maestro. Y ella, Señor. y que es un señor para él. Es mi señor, mi amo, mi rey, mi todo, mi autoridad. Ninguno, ni yo te condeno. El único que quedó santo y puro, ¿quién era? Él. ¿Cuál fue la orden? Vete y no peques. Vete y no peques. ¿La limpió de su pecado? ¿Quién cargó con su pecado? ¿A quién se lo dio ella? A él. Él tomó nuestros pecados, ¿no? Y los llevó a la cruz. Entonces, ella se fue de ese lugar santo, limpio. Así nos pasa a nosotros cuando venimos al arrepentimiento. Cuando recibimos a Cristo, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Tener conciencia. Por eso, cuando tú le dices a una persona, a ver, repite conmigo, Señor Jesús, en este momento, lo primero que te pido perdón. ¿O no es así? Sí. Me arrepiento. Entonces los tienes que llevar al arrepentimiento, al tener conciencia. Ahí, cuando tú les dices eso, la palabra penetra y tú ves el rostro de las personas y los ojos se empiezan a humedecer. Porque está declarando perdón, arrepentimiento. Ahí empieza el plan de salvación. Bueno, ¿algún comentario? ¿Todo muy callado? ¿Ramón? ¿Todo en paz? Jesús, la luz del mundo. ¿Cuál es la clave para que no andemos en tinieblas? Seguir. Exactamente. No andar en Entonces, ¿qué tenemos que hacer? seguirnos al camino. Si yo lo sigo al pastor, ¿a dónde me va a llevar? Si yo sigo el Tusubús, ¿a dónde me va a llevar? Al reloj, ¿verdad? Bueno, quién sabe el pastor dónde me vaya a llevar. Hermano, aquí cuando ellos les dice, al oír esto, acusados por su conciencia, aquí después se le dice, yo soy la luz del mundo. La luz, dice en San Juan 1, que Él es la luz verdadera.
que alumbra a todo. ¿En dónde? ¿De cuál me está hablando? De la luz. O sea, ¿Del donde 12? lo primero, en el 9 le dice, pero ellos al oír esto acusados por su conciencia. Y en San Juan dice que Él es la luz que alumbra a todo. Entonces, si Él es la luz, es lo que Él se presentó ahí, dándoles la luz de la palabra, siendo Él mismo la luz. Y eso fue lo que le desarrolló su conciencia. Y luego Él les afirma, yo soy la luz del mundo. ¿Han estado alguien en la carretera en una neblina fuerte? Y de repente pasa un tráiler con mucha luz y te le pegas. No sabes a dónde va. No ves nada, nada más ves los cuartos de atrás. Y te le pegas, te le pegas. ¿Tu mirada dónde está? La luz. La luz. Por eso tú lo sigues. Hasta que sales dices, ay, gracias hermano. Dios te bendiga. Ya lo rebaso. Ya lo rebasas. Dice, vete, ¿por qué andas tan lento? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ah, muy bien, pastor. Teniendo a Jesús, tú tienes la luz y caminas en la luz. Así es. Entonces, ¿cuál es la clave? No perder la vista de la palabra de Dios. Dice que vendrán muchos, lo acabamos de leer, con fábulas, historias muy bonitas, que te van a mover los sentimientos. Pero tú no puedes perder la vista de Cristo. ¿De qué no puedes perder la vista? De que Él vino a la tierra, murió por nosotros en la cruz, por obediencia, no se bajó y acabó con todos, que pisó el infierno y sacó y dejó nuestros pecados ahí, que resucitó y que es nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que un día vendrá como novio por su amada, que eres tú. Y tú tienes que estar preparando tu vestido, blanco, puro, sin mancha. Entonces, ¿tienes que seguirlo? Si nos distraemos, ¿qué pasa? Si tú vas y te volteas, pierdes en la neblina, pierdes el cuate que te está guiando, se te va. Si bajas la velocidad, si dices, ay, ahora no vengo, ahora voy a estar tranquilo, ahora no quiero hacer nada, bajas la velocidad y pierdes. Dejas de ver los cuartos, porque Jesús va caminando, Él no se detiene, Él va caminando. Sígueme, ¿sí? En el 12 lo dice muy claro. ¿No lo lees? Sí. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida, así es. ¿Qué dijeron ellos? Ah, tú das testimonio, dijo Carmen. Puras preguntas, es que tú das testimonio de ti mismo. Y no, ¿y a poco no? ¿No da testimonio de lo que es Él? Si Él se presentó como Rey poderoso, como el Hijo de Dios, ¿no dio testimonio de lo que era? Si un soldado llega con su vestimenta de soldado y actúa como soldado, ¿no es un soldado? Sí, entonces Él da testimonio de sí mismo, de lo que Él era Él. Por eso decía, este es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, porque daba testimonio de lo que era, el Cristo. Y como dice, sé de dónde vengo y a dónde voy, y ustedes no saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Cuando tú ves un doctor con una bata y con su, ¿cómo se llama? Su estetoscopio, ¿qué dices? Es un doctor. O sea, ya, así era Jesús. Yo vengo y la gente dijo, nadie ha hablado como Él, es maravilloso, nadie ha hecho estos milagros. ¿Quién es Él? Es Cristo, el Mesías. Dice, vámonos rapidito, mi testimonio es verdadero. Vosotros juzgáis según la carne. Ah, es hijo del carpintero.
pero yo no juzgo a nadie. El 16, el 17, ¿quién me lee? Perdón, el 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿En qué momento el Padre dio testimonio de él? Cuando fue bautizado, dijo que es mi hijo amado. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco. No hago yo las cosas, sino las de mi Padre. O sea, lo que hago, no lo hago yo, el Padre lo hace en mí. Entonces el Padre está dando testimonio de que yo soy su Hijo. Ahora, aquí viene la pregunta, hermanos cristianos. ¿Tú das testimonio de Dios en tu vida? ¿Poco? ¿Quién dijo poco? ¿Juanita? Entonces, si Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, decía Pablo, ¿de quién daba testimonio? De Cristo. Entonces, si Cristo vive en Juanita, ¿de quién tiene que dar testimonio? De Cristo. Sí, lo doy. Eso. No poco, mucho. ¿Verdad? Porque esa es mi vida. Esa es mi esencia. Yo ya no puedo ser igual. Con que estoy caminando hacia la santificación y estoy corrigiendo, Dios me está corrigiendo, sí. Que tengo errores, sí. Pero yo ya no doy testimonio de mí, porque cuando me habla dice, ¿de dónde eres? ¿Se acuerdan que les dije que me encontré un taxista que había venido aquí? Sí. Pues lo encontré por segunda vez, qué raro. En unas semanas y una semana 2 veces, se me anda espiando. Luego, pastor, ¿cómo está? Ay, caray, tengo que dar testimonio de lo que soy. No, pero es que tú no eres pastor, tú no eres líder. Pues no lo sé. Yo no, a lo mejor no soy nada, pero lo que sí quiero ser es reflejo de Cristo. Es lo que quiero ser. Entonces, mi vida tiene que cambiar, tu vida tiene que cambiar. Si no, ¿para qué vienes en la mañana? Si no, ¿para qué te alimentas? Sales muy gordito de la palabra y afuera te olvidas de la palabra. No, lo que aprendes hoy lo tienes que llevar a cabo en el día. Lo que Dios te mostró, lo tienes que llevar a cabo en el día. Y dar testimonio de que Él es verdadero, ¿o no? Es lo que hace Jesús. Mi Padre da testimonio, porque Él es verdadero. Y yo, con mis actos, lo hago. Yo soy la luz. Versículo 19, ¿quién me lo lee? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieras, también a mi Padre. Entonces, ¿qué está diciendo? A ver, parafrasen. Me estás preguntando por mi Padre. ¿Desde cuándo te estoy diciendo que Él está en mí? Y yo en Él. En otra parte dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es que preséntanos al Padre. ¿Hace cuánto tiempo estoy con ustedes y no me conocéis? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Hace cuánto tiempo estuvimos nosotros en el mundo y no le conocíamos? Y siempre decíamos, Dios está conmigo, Dios me ayuda, Diosito me echa la mano. Nunca me ha dejado Diosito. ¿No lo decíamos? Y no lo conocíamos. ¿En qué momento lo empezamos a conocer? Cuando aceptamos a Jesucristo en tu corazón. Exactamente, palomita, Pamper. Cuando comienza a penetrar y tú empiezas a cambiar. Entonces, Él es verdadero. Y ahora yo conozco al Padre a través del Hijo. Nadie llega al Padre si no es a través. ¿Cosa difícil? No, ¿verdad? Pero ¿por qué se nos hace difícil cuando andábamos en el mundo? Por la falta de conocimiento. Porque no queríamos conocerlo. ¿Por qué de las personas que lo acusaban y sintieron su pecado cuando acusaban a la mujer, por qué ninguno dijo, Señor, perdóname, yo también soy pecador? Nadie lo dijo. Simplemente, ay, tú sigues de aleluya, Irma, pues allá tu bronca. Síguele yendo allá. En Jeremías 17:13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y
los que se aparten de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. Manantial. A ver, léeme al final. Los que se apartan de ti serán. Los que te dejen serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Fíjate, a lo mejor escribió sus nombres. Y cuando ellos vieron sus nombres, uy, chale, mejor me retiro, ¿ah? Sí. ¿Cómo supo mi nombre? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y ahí estaba Ricardo, Seferino, Raúl, Irma. ¿O no? Entonces, dice, el polvo. ¿Y qué pasa cuando se fue Jesús? Se borraron sus nombres. Ahí está la clave, palomita, doble paloma. Hermano, yo quiero saber, el versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. ¿Por qué se fue a las ofrendas? ¿Por qué se puso ahí? Todo tiene una enseñanza y él siempre enseñaba. ¿Por qué se puso ahí? Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le reprendió. Nadie le prendió, perdón. ¿Qué era ofrenda? ¿Y qué comenta usted? No, yo quiero saber por qué se puso ahí. Yo también. ¿Y qué enseñanza tiene para nosotros? No sé, ¿si alguien sabe? Pues a lo mejor porque muchas veces estamos en pecado y creemos que por el simple hecho de dar una ofrenda o un diezmo nos estamos limpiando. Y Jesús les quería enseñar a ellos precisamente que no por ese hecho íbamos a ser limpios o salvos. ¿Cuál es la ofrenda más grande que llevó a la tierra? Jesús. Él se estaba dando como ofrenda para la tierra, ¿no? Para todos nosotros. Y ahí le estaba diciendo, conózcame, yo y el Padre somos uno. Soy la ofrenda que Dios trajo a la tierra, ¿no? Bueno, ¿qué vemos? A donde voy vosotros, ¿eso se lo ha venido repitiendo? Sí. Sí. Yo me voy y me buscáis, pero en vuestro pecado moriréis. O sea, no quieren cambiar. No quieren creer. No quieren creer. O sea, quieren los milagros. Quieren a su conveniencia, ¿no? Quieren a su conveniencia. Les gusta escucharlo hablar. Te gusta venir y escuchar hablar cuando vienes en la mañana o los sábados. O te gusta una predicación. Hay cientos de predicaciones. Me gusta cómo predica. Pero no quiero cambiar. Mi vida no cambia. Entonces, sí me gusta, pero no te sigo. No quiero hacer. Y el cristianismo es un cambio de vida, ¿o no? Vivir y disfrutar la vida sanamente. Y les da una declaración poderosa. Versículo 22. Vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Más claro que el agua, ¿eh? Y todavía le dice, ¿y tú quién eres? Yo vengo del cielo, se lo está diciendo. Yo vengo del Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Yo y el Padre uno somos. Ustedes no lo entienden. ¿Lo entendemos? Nosotros somos de la tierra. Somos carnalotes, ¿verdad? Sí. Pero Él viene del cielo. No, cuando les hablo, les repito muchas veces que donde Él va no pueden ir ellos. Simplemente no pueden ir porque dentro de esas bienaventuranzas nos habla de que solamente los de limpio corazón pueden ver a Dios. Mientras hay pecado en el ser humano, no puede presentarse, no puede estar delante de la presencia de Dios, porque Dios es santo. Entonces, yo creo a eso se refiere precisamente cuando dice, ustedes no pueden ir ahí. A los mismos discípulos les dijo, y ya cuando los discípulos cambiaron, cuando los discípulos aceptaron realmente y vieron que Jesús era el Hijo de Dios, salieron a la luz, dejaron de esconderse y salieron a la luz y estuvieron dispuestos a entregarse todo. Cuando el Señor habla y dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Cuando nosotros ya nos negamos es porque ya el Señor Jesús entró en nuestro corazón y es parte de nosotros, somos parte realmente de Él. Entonces, a eso se refería el Señor, que no podían ir porque su corazón, ahí lo habla y le dice, su corazón estaba lleno eran legalistas, tenían lo peor dentro de su corazón, juzgaban y eran malos realmente, la verdad.
Y cuando se tiene ese tipo de pecados en el corazón, no se puede presentar uno delante del Señor, no puede estar delante de Él. Así es. Se refería, hay que estar limpios delante del Señor para estar ahí. Por eso en el versículo 28 les dice esto. ¿Me lo puedes leer, pastor? Bueno, ¿alguien más? Le dijo pues Jesús, cuando haya levantado, Cuando hayáis. cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. ¿Hasta qué momento lo van a conocer? En esta traducción del lenguaje actual dice, cuando me cuelgo en una cruz. Hasta ese momento, ¿o no? ¿Qué dijo el soldado? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Nosotros lo conocemos hasta que fue colgado en un madero y resucitó. Eso es lo que nos da la pauta para el conocimiento de él, de que está vivo. Pero en ese momento, si nos trasladamos a ese momento, ellos no sabían que iba a morir en un madero. Entonces le está diciendo, ustedes me van a conocer hasta que esté ahí y las próximas generaciones vendrán al conocimiento. Hasta que muera, hasta que sea levantado. El que me envió, miren, esto es muy bonito. ¿Quién me lee el 29? Claudia, ¿me lo lees? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él me agrada. Híjole, qué bonito. Él me envió. Y aquí vamos nosotros. Él me envió. Él te envía. Sí. ¿Ya eres cristiana? Ya eres cristiana, ya tienes el sello de la vida, ¿verdad? Recibes a Cristo, te arrepientes. Él ya te envía. ¿A dónde? Él te envía a predicar a Judea, a Jerusalén y hasta el final de la tierra, ¿verdad? Esa es la gran comisión, hacer discípulos. ¿El Padre lo envió a Él? Sí. Y con Él está. Si Él nos envía, ¿va a estar con nosotros siempre? Sí, así es. ¿Es la misma historia? Sí. No los dejaré huérfanos, estaré con ustedes por siempre. Entonces mi historia, tu historia está marcada por el mismo Padre. No te va a dejar solo. Donde vayas tú, Él va a estar contigo. Siempre y cuando, ¿qué? Sí, hagamos lo que Yo hago lo que le agrada. Hagas lo que le agrada. Ahora, ¿qué le agrada? Obediencia, cuando hagamos su voluntad. honra. Tienes que enamorarte de Él y hablar de Él. ¿En dónde? En todos lados. Oye, en mi trabajo. No, en tu trabajo no, porque te dicen aleluya. Ahí tienes que estar. ¿Verdad? ¿Eso es lo que le agrada? Que no te avergüences en ningún lado. Es lo que le agrada. Que donde quiera que estés, vas a hablar de Él y Él va a estar contigo. Y entonces cuando tú hables y pases este proceso, vas a ver que el ambiente va a cambiar en tu vida. Vas a ser libre, porque no vas a hacer lo que los otros quieren que seas, sino vas a ser tú, el Hijo de Dios. ¿Amén? ¿Es una promesa? Sí. Bueno, el 30, ¿quién me lo lee? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Esa es la gran comisión, pastora. Hablando de Él, muchas cosas. ¿Qué vas a hacer? Juanita va a ir a hablar de Él y muchos van a creer en Él. Entonces, ¿eso agrada al Padre? Sí. Esa es la gran comisión, ¿verdad? ¿Algún último comentario? Yo sí quiero decir, dice que cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ahí les mostró el gran yo soy, que se quiere. ¿Se acuerdan del nombre del Padre? Cuando Moisés le dice, muéstrame, dime tu nombre, Dios, para que les digas, yo soy el que soy. Pero ¿cómo le voy a decir? Diles que yo soy. Ese es su nombre. Jehová significa yo soy. Amén. Quiero, Sí. sobre eso quiero aclarar, hoy en día esa palabra tan honorable y honrada que debemos de tener, yo soy, yo creo que hay, he escuchado cómo filosofías la usan
como para, pues como cualquier cosa, ¿no? Como recitar una poesía, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el decir yo soy es, Señor, te acepto, ven a mí, te recibo, quiero que estés aquí conmigo. Y la han hecho tan así que... Tan vana. Tan vana. Y no, o sea, tenemos que tener el respeto y decir que Dios lo estoy recibiendo, lo estoy aceptando y reconocer a Jesús. Así es. Al gran. Él es, fíjate lo que engloba. Por eso los judíos no pueden pronunciar el nombre de yo soy, porque es tan santo, ¿eh? Ni lo escriben. Ni lo escriben. Entonces, yo me pongo a pensar, cuando estemos en la presencia de Dios, en la santidad y el pecado en la santidad, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a llegar yo? ¿Con Cristo? ¿Cómo? Si en la tierra no me preparé para dar el reflejo de Cristo. Pero Cristo dice que pues, aunque seas torpe, Él te perdona y Él te lleva al Padre. No, la clave está en la santidad. Tú debes de reflejar a Cristo. La luz que está en mí. Porque si no es muy fácil decir, bueno, aunque sea pecado, pues Él me va a perdonar. No, No. pecado. Hablamos de Dice torpe. torpe ¿en qué? ¿Torpe en qué? En el trabajo. Bueno, Muchas cosas de Dios, porque muchas cosas, por ejemplo, en la no falta de entiendo. conocimiento. Ajá, no entiendo. Yo estoy de acuerdo, nadie podrá No, llegar presente. al conocimiento pleno. Ajá. Pero tenemos que llegar con un rostro enamorado, reflejando a Cristo. Sí. Eso es lo que tenemos que llegar, porque es la santidad. Con la sangre del Cordero, arrepentidos y llenos de gozo y alegría. ¿Qué va a haber cuando estemos en la presencia de Dios? Fiesta. Por eso cuando un pecador, y ya les adelanto lo que viene el sábado, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué viene? ¿Qué? Fiesta. Cuando lleguemos a la cena del Señor, a la boda, ¿qué dirá Juanita? Llega vestida de novia con lino blanco resplandeciente. Va a llegar Juanita. Y no va a decir, es que yo fui torpe. No va a decir, aquí está mi amado, ¿o no? Sí. Todo me vestí, me limpié y me purifiqué para estar con mi amado. Olvídate de lo demás. Las obras son. Cada quien en su forma de ser, ¿va? Unos en grandes evangelistas y otros a una persona, pero enamorados. Eso es desde nuestro bautismo, nos limpiamos. Desde que recibimos a Cristo, tú dices, me arrepiento. Y el bautismo es simbolismo de lo que pasa dentro de ti. ¿Eh? Muero y vuelvo a nacer. Nueva oportunidad. Lo que es nacido de carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por eso las cosas espirituales se disciernen a través del espíritu. Mátala porque la encontramos en adulterio. Y el Espíritu Santo trabajando, ¿no? Redarguyendo. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, limpia nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Corrígenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Queremos llegar ante tu presencia a las bodas del Cordero, ser dignos como iglesia, como personas, de ser la novia que se presentará ante ti, Señor, ante esa corte celestial. Limpia nuestras vestiduras, Padre, en el transcurso de nuestra vida. No permites que se manchen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.